Hola a todos, buenas noches, qué pena por las interrupciones, pero bueno, estas son cosas de la tecnología. Bueno, hoy estamos con la doctora Carolina Quiseno, neuropsicóloga, y estábamos ya abordando el tema de qué es la neuropsicología. Entonces, no sé, Entonces doctora, vamos a si hacer retroalimentamos. retroalimentación. Para que retroalimentemos la neuropsicología es una rama de las neurociencias que se enfoca en la parte psicológica y neurológica. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estudia las bases neuroanatómicas, tales como la atención, la memoria, el funcionamiento ejecutivo, la parte visoperceptual, el lenguaje y la parte práctica. ¿Para qué? Para mirar también cómo está la parte emocional, comportamental, de cómo nos desenvolvemos en el mundo y qué percepción tenemos de nosotros mismos. Básicamente eso es la neuropsicología. Doctora, se hablan de pruebas neuropsicológicas. ¿Estas pruebas qué son? ¿Qué significa una prueba neurológica? Listo, las pruebas neuropsicológicas es un procedimiento que se realiza para cualquier persona que pueda tener digamos, un presuntivo o algo ya claro como un diagnóstico del sistema nervioso central. Cuando se presume, cuando ya hay claridad de una alteración del sistema nervioso central. Las pruebas neuropsicológicas están estandarizadas, ¿listo? O sea, son cuantitativas y son cualitativas, donde se permite mirar las funciones que mencioné anteriormente, poder hacer una diferenciación entre si hay una alteración orgánica o si hay una alteración psiquiátrica, para poder optimizar un tratamiento, identificar la sintomatología o los signos que presenta una persona y con todo esto poder corroborar cuál sería la conducta a seguir en plan de un tratamiento. También se realiza, digamos, para monitorear pacientes que están en proceso postquirúrgico o en la parte ya de fármacos, cuando hay un presuntivo o ya hay un trastorno neurocognitivo y queremos mirar a largo plazo si todavía sigue en un deterioro cognitivo leve o un deterioro cognitivo mayor. ¿Cómo opera la neuropsicología en pacientes con epilepsia? Que de pronto es el foco que manejamos nosotros y que muchos de los pacientes pueden estar conectados. Claro que sí. Las pruebas neuropsicológicas, digamos que son iguales a nivel nacional. Hay unas que van a cambiar de acuerdo a las edades, de acuerdo a las escolaridades y de acuerdo como a lo que se quiera revisar. Pero la prueba neuropsicológica, digamos que es global. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de un usuario que tiene epilepsia? ¿Con qué finalidad yo quiero esa prueba neuropsicológica? Si es porque fue a cita con su médico y evidenció algún tipo de alteración cognitiva y quiera objetivar, o si por el contrario este usuario va a ser sometido a una cirugía de epilepsia, entonces se quiere mirar mediante la prueba neuropsicológica cuál es la lateralidad, dónde está su memoria, dónde está su lenguaje, y así el neurocirujano puede hacer la cirugía sin afectar estas zonitas. Y también cuando, digamos, la epilepsia empieza en edades tempranas. Si yo quiero evidenciar si este chiquito me está teniendo una posible discapacidad intelectual o un posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, para la epilepsia, digamos que existe la prueba normal, el que se aplica en todos los usuarios, pero ya cuando deseamos mirar si es candidato para cirugía de epilepsia, es una prueba neuropsicológica más completa. Aprovechando Aprovechando lo que comenta, lo que Hola. aprovechando lo que comenta de de las pruebas neuropsicológicas, no solamente entonces sería para pacientes con epilepsia, sino que, por ejemplo, cuando un niño tenga un trastorno de pronto de autismo o de
hiperactividad, pues, o sea, hay otros trastornos, o sea, digamos, lo que quiero decir es que la neuropsicología no es solo para personas con epilepsia, sino que esta rama, ¿cierto? Por decirlo así, aplica para otras condiciones. Lo digo porque hay muchos pacientes que tenemos en la fundación que no solo tienen epilepsia, sino que también tienen autismo o tienen trastorno del lenguaje, o bueno, tienen otras cositas, otras condiciones. Entonces, usted hablaba pues como de discapacidad y de este tipo de cosas, entonces sería como, bueno, pues aclararle, ¿cierto? Que el área es bastante extensa. Claro que sí. La prueba neuropsicológica aplica para cualquier población, para cualquier estrato. Es decir, para cualquier persona. Eso sí, cuando estamos infantes, o sea, somos niños, hay unos estándares de edades para realizarlo. Por ejemplo, a partir de los 4 años, si se quiere mirar si hay de pronto autismo, hay neuropsicólogos infantiles especializados para esto. Las pruebas, digamos que varían, son muy diferentes para los menores de edad y son diferentes para las personas adultas. Para las personas adultas, digamos que va hasta los 99 años de edad, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar muy bien eso. Cuando queremos mirar si hay autismo, son unas pruebas muy diferentes a las que se pueden mirar si de pronto hay un deterioro cognitivo, como por ejemplo un Alzheimer. Listo, porque estamos hablando de una condición diferente, de una edad diferente que se quiere pues como objetivar. Y hay una prueba específica para determinar el coeficiente intelectual en una persona, que cuando vamos a hablar para pacientes que van a ser candidatos a cirugía de epilepsia, es necesario hacer esta prueba de escala de inteligencia para mirar cómo está la parte de la lateralización y si, por ejemplo, para poder definir si hay una discapacidad intelectual entre leve, moderado y severo, también es necesario aplicar una prueba de una escala de inteligencia. Vuelvo y digo, la escala de inteligencia también es diferente para menores de edad y diferente para mayores de edad, pero van a lo mismo, van a ese diagnóstico o a esa impresión diagnóstica. ¿Cada cuánto debe un paciente visitar o realizarse este tipo de pruebas? ¿Esto tiene un periodo determinado o eso lo va viendo el médico? ¿Cómo Vamos a sería allí? hablar Vamos a hablar el caso, digamos, en epilepsia. Digamos que tengo un chiquito que le empezó la crisis a los 5 años. Resulta que cuando empezó la etapa escolar, digamos que cuando entró a los 7 años a la primaria, empezaron a notar unas dificultades del aprendizaje o por inatención. Resulta que a este niño se le hizo una prueba neuropsicológica y ese examen arrojó unos diagnósticos o unas dificultades para poder trabajar mediante la rehabilitación. Pero resulta que este niño empezó a crecer. La prueba neuropsicológica para este chiquito se le puede realizar, por ejemplo, a los 14 años, donde haya una comparación, cómo empezó de los sus 7 años, cómo fue la evolución de pronto de su neurodesarrollo y a partir de la rehabilitación y todas esas pautas de aprendizaje, y ya se puede hacer otra en la edad adulta. ¿Listo? Porque vuelvo y digo, las pruebas neuropsicológicas van a cambiar por edades. Pero digamos, un ejemplo, yo le hago una prueba neuropsicológica a una persona que tiene 32 años, me arrojó unos resultados, la ponemos en rehabilitación neuropsicológica para poder trabajarle aquellas alteraciones. No es necesario realizar con periodicidad esta prueba neuropsicológica porque vamos a hablar de que es igual, a no ser que esta persona note alguna alteración, por ejemplo, en su trabajo o en su estudio o en sus actividades del diario vivir, o por el contrario, pudo haber tenido una lesión cerebral que obliga a realizar una prueba neuropsicológica de control, pero no es necesario hacerla, por ejemplo, cada 2 años, a menos que el médico tratante lo indique. Perfecto. Teníamos algunas otras preguntitas que le habíamos pasado a la doctora, que de pronto usted tenga allí, que sean como relevantes mientras voy mirando si de pronto acá hay preguntas en el público. Hay un chat donde pueden colocar preguntas para que la doctora pues vaya mirando, las va evaluando
y las va contestando. Mientras tanto, a ella se le pasaron unas, ella las va a ir contestando, pero pues bienvenidos todos a hacer sus preguntas. Listo, entonces vamos a ir Listo, entonces respondiendo. vamos a ¿Cómo ir se hace una respondiendo. prueba ¿Cómo se hace una prueba neuropsicológica? neuropsicológica? Una prueba Una prueba neuropsicológica, neuropsicológica, digamos que tiene digamos que tiene unos test unos test visuales, visuales, motrices, motrices, auditivos auditivos y verbales. y verbales. Listo, entonces se integra a ¿Listo? partir de Entonces, allí. se ¿Cómo se integra puede a ver partir. o cómo se puede afectar una prueba neuropsicológica en un usuario que tenga epilepsia? En realidad no existe ninguna contraindicación para las pruebas neuropsicológicas porque, como digo, es un procedimiento que no tiene riesgos, porque es a partir de todas las capacidades cognitivas que tiene la persona. Hay unos factores a evaluar. Por ejemplo, si el usuario trasnochó el día anterior de la prueba neuropsicológica, si de pronto está en una fase depresiva, si de pronto tuvo una noticia que pudo haber alterado su estado de conciencia, es decir, lo trastornó, lo afectó, lo desmotivó. Si, por ejemplo, llega a la prueba neuropsicológica y está muy ansioso, eso puede afectar. O si está teniendo crisis a repetición durante la prueba neuropsicológica, pero para ningún usuario hay un factor de riesgo para realizar la prueba neuropsicológica. Todo esto es lo que uno evidencia de manera cuantitativa, cualitativa, uno escribe, por ejemplo, el paciente estuvo inatento porque pudo haber estado deprimido. Es importante tener en cuenta que el paciente no durmió el día anterior, lo que puede afectar el rendimiento de la atención a otra esfera emocional. El paciente está en un proceso de duelo porque falleció de pronto su cónyuge hace 2 meses, que puede afectar su rendimiento, y esto ya lo que es el médico tratante lo va a revisar, y posiblemente a este usuario sí se le puede hacer una prueba neuropsicológica de control en 1 o en 2 años. Comprendo. Bueno, ¿qué otras preguntitas? Listo. Por ejemplo, Listo. Por muy ejemplo, importante, muy importante, la la neuropsicología o en neuropsicología pacientes o con epilepsia se puede afectar la atención. La respuesta es sí. La atención es digamos que es una función primaria que se empieza a desarrollar desde edades muy tempranas y que la idea es que prevalezcan a lo largo de la vida. Lo que pasa es que la atención es múltiple, hay muchos tipos de atención: sensorial, sostenida, visual, selectiva, auditiva, alternante, focalizada, dividida, ejecutiva, o sea, hay muchos. Entonces, si una persona no está registrando adecuadamente la información, es decir, el registro, cómo ingresa esa información, difícilmente esa persona va a almacenar la información. Entonces, con las descargas de la epilepsia, sí se puede ver afectada principalmente el componente de la concentración, pero no solamente en un usuario con epilepsia, también el déficit de atención genera esta alteración primaria en lo que es la atención. ¿Qué otra función se puede ver alterada en una persona que tiene epilepsia? Las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son estas? La capacidad que yo tengo de resolver problemas, de planear, cómo yo me desempeño con el mundo, porque también tiene que ver mucho el componente emocional y social, es decir, la parte de la empatía, cómo yo estoy organizando e integrando la información, cómo es mi comportamiento y mi reestructuración del comportamiento, qué tan flexible soy, qué tan flexible soy ante adaptarme a diferentes puntos de vista, a diferentes entornos y a diferentes contextos. Esta funcióncita se puede ver también afectada en la epilepsia. Y la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es, por ejemplo, la capacidad que tenemos para la comprensión, es la retención temporal de información para la resolución de problemas o una operación mental inmediata. Se puede ver afectadita por la dificultad en la velocidad del procesamiento de la información.
Así es. Entonces allí es, por ejemplo, los niños que tienen, niños no, pues también adultos, por ejemplo, que tienen trastorno de TDA, TDAH se dice, creo Sí, que es. Sí, Eh, Estas personas aquí también necesitan como esta ayuda, o sea, serían diagnósticos que necesitan como el acompañamiento de la neuropsicología. sí, claro, sí, claro, precisamente. precisamente. Incluso hay adultos, Es que escucho el que es que eco. escucho Hay el eco. adultos Hay que adultos tienen que déficit de tienen atención déficit con de atención. hiperactividad que diagnosticamos ya adultos. Esto que los diagnosticamos ya adultos. Entonces se llama déficit de atención e hiperactividad en el adulto, que es un poco más difícil de trabajar, de rehabilitar, pero que se puede dar. Entonces digamos que el chiquito con la epilepsia, el niño chiquito con epilepsia, puede ser muy posible que desarrolle un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero no solamente este niño, ahora, por ejemplo, en nuestro diario vivir, vemos muchos usuarios con déficit de atención y tiene que ver por la parte biopsicosocial, no solamente por una condición, sino el contexto biopsicosocial. Por acá nos están haciendo como una preguntita. Nos preguntan qué ejercicios se pueden recomendar para evitar evitar pérdidas de estas memorias. Listo, es muy, muy importante que el cerebro, siendo un órgano y un músculo, esté completamente entrenado. ¿Qué pasa con la población? O muchas personas podemos caer allí. Es el sedentarismo mental o el sedentarismo cognitivo. Nos concentramos en solamente trabajar o en solamente hacer las actividades del diario vivir, pero evitamos potenciar la esfera cognitiva. ¿Qué propongo yo para esto? Entonces, lo primero es mantener un cerebro muy sano, donde constantemente esté aprendiendo. ¿Qué se sugiere para el aprendizaje? Todo lo que sea desde la motivación, porque digamos que nosotros aprendemos a partir de la emoción. Si algo no me gusta, yo no lo voy a aprender. ¿Listo? Entonces, que sea algo que en realidad me agrade poderlo hacer. La lectura ayuda muchísimo. Hacer manualidades también ayuda bastante. Hacer ejercicios, por ejemplo, de lógico matemático. Los sudokus ayudan mucho para las funciones ejecutivas, para que el cerebro sea un poco más flexible. Hay unos libros que se llaman Cerebromanía, que son parecidos a la sopa de letras, que son más complejos. Y ellos traen como unos módulos, unos niveles, son para cualquier tipo de persona, porque van escalando, eso los recomiendo bastante. Y aprender nuevos idiomas. Cuando aprendemos nuevos idiomas, estamos trabajando en lo que es la parte como de la adaptación cerebral, o sea, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Hola, no, no te escucho. Eh, Acá nos hacen una pregunta, no sé si la logra ver. ¿Qué ayuda se le puede dar a los niños con epilepsia y autismo nivel 2 a nivel familiar y en el hogar infantil? También, ¿qué terapias se recomiendan? No sé, Muy creo bien. que Muy bien. Las terapias que se puede realizar con ellos, digamos que sería de pronto terapia integral. ¿Qué es la terapia integral? Puede ser terapia por fonoaudiología, terapia por psicología, terapia por rehabilitación neuropsicológica y terapia ocupacional, donde se pueda potenciar a este chiquito de que pueda desempeñarse en su diario vivir de una manera adecuada. ¿Cómo se puede trabajar? Por ejemplo, hay unas cositas para la comunicación que son como pictogramas, donde ellos se les puede hacer un libro de las expresiones que ellos quieren tener. A veces cuando no hay una mirada fija a la persona, se ponen unas laminitas, unas figuritas en el centro o en la frente, donde los niños van a enfocar su atención y esto los va a ir entrenando a que cuando conversan con una persona lo pueden ir haciendo mirando a los ojos. Ok, por acá nos hacen otra pregunta. Nos dicen, ¿puede haber curación de estos trastornos o solo se tratan?
¿Cuáles trastornos ¿Cuáles hablamos? ¿De los trastornos hablamos? trastornos ¿De los trastornos neurocognitivos o neurocognitivos por déficit o de por déficit de atención atención o por autismo? o por autismo? Bueno, habría que decirle a la persona que nos Pero diga entonces cuál. Yo Pero de vamos entonces pronto, explicando. vamos. Si es un trastorno neurocognitivo leve, en realidad va a variar, o sea, va a haber un tratamiento y la persona puede recuperar. Si es un trastorno neurocognitivo mayor, que estamos hablando ya de, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa o una demencia, posiblemente no va a haber una recuperación, es decir, estamos hablando de algo neurodegenerativo, quiere decir que antes va a ir empeorando, van a ir progresando los síntomas. Por un déficit de atención, es una comorbilidad o es un antecedente que va a permanecer con la persona y no tiene cura, por decirlo así, pero tiene un tratamiento. ¿Cuál es la idea? Cuando hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es que esta persona pueda crecer y pueda desarrollar sus habilidades diarias, sociales y emocionales, siendo asintomático y siendo funcional, es decir, que pueda planear sus cosas, que no procrastine, que no aplace, que no deje las cosas, por ejemplo, empezadas, sino que pueda tener ese orden tanto de pensamiento como de acción. Y si estamos hablando del autismo, son enfermedades, pues, o son trastornos del espectro autista que van a prevalecer, es decir, tienen tratamiento, pero no tienen. bueno, de las otras preguntitas que habíamos enviado, no sé cuál nos queda ahí como por resolver. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo dura una prueba neuropsicológica? Depende. Puede durar de 2 horas a 4 horas. Generalmente la prueba neuropsicológica está constituida de 5 sesiones, así es como se ordena o como se autoriza, paquete de 5 sesiones. Pero si estamos hablando de que en esta prueba neuropsicológica nosotros también queremos mirar cómo está el coeficiente intelectual de esta persona, es una prueba adicional que puede durar 1 hora. Entonces ya estamos hablando de unas 5 horas más o menos que se van pues como haciendo. Y en niños la duración también puede ser de 2 horas y media a máximo 3 horas. Las pruebas neuropsicológicas se pueden fraccionar, es decir, hacer sesiones individuales o hacer completas. Ya es dependiendo de como de la capacidad que tenga la persona, qué tanto tiempo puede aguantar haciendo las pruebas. Hay usuarios que en definitiva dicen, yo no soy capaz, yo me siento agotado, me duele la cabeza, no puedo continuar, pues entonces digamos que se postergan las citas, como hay otros, incluso adultos mayores, que pueden durar 3 horas sentados sin ninguna interrupción haciendo la prueba neuropsicológica. Todo siempre va a Siempre cambiar, va o a sea, cambiar, o los sea, factores los factores emocionales emocionales. tienen mucho que ver. Si yo hago esfuerzo mental, si yo quiero ese resultado, si yo estoy poniendo de mi parte o si en definitiva pues no me interesa, esos factores van a alterar o no la realización de las pruebas neuropsicológicas. Por acá nos tienen otra preguntita. ¿El déficit de atención puede considerarse un grado de discapacidad? No, no. No, no. A ver, el déficit de atención tiene, digamos, tiene tres fases, leve, moderado, severo, y puede variar, es decir, puede haber un déficit de atención con hiperactividad de predominio atencional o de predominio hiperactivo o de predominio mixto, que es tanto inatento como hiperactivo. El más común es el que es de predominio hiperactivo. Ese es como de los más comunes, que vemos las personas que son muy inquietas, que tienen que hacer muchas cosas, que no son capaces de estar sentadas en una reunión, que tienen miles de pensamientos, es decir, como con una energía que no las para, pero también están con la mente divagando en otros lados o no son capaces de permanecer en una tarea por largos periodos. Entonces, digamos que no se puede clasificar como una discapacidad porque tiene rehabilitación y tiene tratamiento.
¿Cuándo de pronto se vería afectado? Cuando ya estamos hablando de una fase 3, que es una fase ya mayor, y está alterando clínicamente el funcionamiento laboral, el funcionamiento académico. Entonces aquí es donde entra psicología, psiquiatría, neurología y neuropsicología a intervenir, a mirar, bueno, este paciente será que me está teniendo fallas es porque está ansioso, porque también el déficit de atención va a generar unas comorbilidades, es decir, unos diagnósticos secundarios, sea por ansiedad, sea por depresión, sea por un trastorno mixto de ansiedad y depresión, o sea por un trastorno opositor desafiante. Entonces aquí entra el psiquiatra a decir, ¿será que este déficit de atención en esta persona se está relacionando a que está ansioso? Abordo digamos, la parte de la ansiedad. O porque en realidad, pues, hay una afectación en sus funciones ejecutivas y en su atención que hace que no pueda desempeñarse bien en su trabajo. Entonces aquí entra el grupo interdisciplinario a abordar la situación desde el punto de vista que se quiera evaluar. Bueno, por ahí hay una preguntita. ¿Con el tratamiento neuropsicológico se puede mejorar o recuperar la memoria afectada por el gran número de crisis en alguien con epilepsia? Sí se puede abordar a partir de unas estrategias compensatorias. Entonces, la memoria es amplia. La memoria no solamente es memoria verbal, también hay un tipo de memoria visual. Y la epilepsia, dependiendo del tipo que afecta a las zonas cerebrales, sea focalizada, sea generalizada, etcétera, sí puede generar un tipo de alteración en la memoria. Aquí hay que conocer cuál tipo de memoria está alterada, si es la memoria a corto plazo, si es la memoria a largo plazo, si es la semántica, la episódica o es la memoria de trabajo. ¿Qué hacemos en la rehabilitación con estas personas que pueden tener afectación en la memoria ya objetivada mediante la prueba neuropsicológica? Hacer este plan, por ejemplo, de asociación, que empiecen a tener asociación, que empiecen a tener repetición, que empiecen a abordar la parte de la lectura, que empiecen a tener esas estrategias compensatorias que me van a ayudar para esto. Y a mí me gusta mucho trabajar con ellos, como esa memoria antigua o episódica, por ejemplo, yo qué hice ayer, con quién me vi, qué ropa tenía esta persona, qué hablé con ella, más o menos a qué horas fui al banco, o sea, como a tener ese resumen ejecutivo de lo que yo hice durante el día, porque a veces no somos atentos a estos momentos y se nos van pasando por alto y a mí me parece que esto ayuda mucho para parte de la memoria. Bueno, miremos qué otra preguntita porque acabo de ver una. Dicen, ¿cerebro y mente es lo mismo o se puede hacer o es o se puede hacer una diferenciación? Digamos que el cerebro es el órgano como tal, donde están todas nuestras capacidades, es decir, para mí el cerebro es el motor del cuerpo humano. El cerebro es el que nos permite la parte sensorial, la parte emocional, toda la parte fisiológica, cómo funcionan nuestros otros órganos, o sea, es el motor. Yo lo pongo como el motor del carro. Si un motor de un carro se daña, pues el carro no va a poder funcionar adecuadamente. ¿Listo? Entonces, y la mente tiene que ver con la parte, digamos, dentro de la psiquiatría. Así lo puedo entender yo, dentro de la parte de la psiquiatría. Cerebro y cognición tienen una, digamos, una unión muy importante. ¿Qué es la cognición? Todas esas capacidades cognitivas o de funcionamiento cognitivo que tengo. Y la mente ya es, por ejemplo, sí, lo que tiene que ver con pensamientos, con emociones, pero el cerebro es ese órgano, básicamente es el órgano. Bueno, por ahora no veo como más preguntas. De las que tenía ahí la doctora, ¿cuál nos faltará? Se debe tener en cuenta un dictamen de neurólogo para realizar unas pruebas neuropsicológicas. Pues idealmente sí, porque va a ser el neurólogo o el neuropediatra o el epileptólogo o el psiquiatra o el neuropsiquiatra quienes van a determinar si esa persona en realidad sí va a necesitar una prueba neuropsicológica. Y si la envía es porque está viendo que algo no está funcionando bien.
sea de su neurodesarrollo o sea de su formación ya en la etapa adulta, pero sí, la idea es que sea remitido por alguno de estos especialistas, que tenga una remisión y el por qué se quiere hacer la prueba neuropsicológica. Otra pregunta que hay aquí es, ¿los exámenes neuropsicológicos se hacen en etapa infantil o en etapa adulta? En ambas. Si estamos hablando de un usuario con epilepsia, en ambas. ¿Listo? Para poder determinar, como yo expliqué hace un rato, si cómo estuvo el chiquito, cómo está de pronto en la adolescente y cómo está en la adulta. Entonces no hay ningún rango que limite la realización de las pruebas neuropsicológicas. A ver, ¿Qué ¿qué es otra ¿Qué es pregunta? biopsicosocial? biopsicosocial? Sí. Listo, entonces aquí la parte biopsicosocial hace alusión a lo que dije hace un ratico de lo que es el déficit de atención e hiperactividad. Es decir, puede haber una condición biológica, o sea, genética, puede haber una condición psicológica que me determine eso y puede haber una afectación o una conducta social. Entonces, cuando hablamos del déficit de atención, que tiene que ver un componente biopsicosocial, es porque es biológico, o sea, por genética. Psico, desde la parte psicológica, o sea, cómo esa persona se va desarrollando a lo largo de su vida, en sus experiencias, en cómo se desenvuelve en el diario vivir, y en la parte social es cómo entra en ese entorno, si de pronto fue víctima de bullying, si fue víctima de abuso sexual, todo eso también entra ahí, por eso se dice biopsicosocial. Bueno, por acá encuentro otra pregunta. La persona que tenga discapacidad intelectual, ¿cada cuánto se debe hacer esta prueba? Muy bien, si estamos hablando de un niño, un menor de edad por debajo de los 16 años, entonces se puede hacer, como dije hace un rato, a los 7 años, otra más o menos a los 14, y la última, por ejemplo, a los 16. En esas etapas iniciales se pueden hacer dos pruebas neuropsicológicas, perdón, dos pruebas de coeficiente intelectual. Y en la adulta, si de pronto estamos hablando de 20 años, se podría repetir ya más o menos entre los 30 años. Listo, porque no va a variar mucho el coeficiente intelectual en rango de edades donde ya es, por ejemplo, adulto. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando entre niño, adolescente, adolescente joven, que es más o menos hasta los 25 años, o adulto ya de 30 hasta 50, generalmente en el adulto mayor no aplicamos escala de coeficiente intelectual, a menos que se determine la prueba neuropsicológica o que sea, digamos, por procesos legales que se esté pidiendo como tal. Digamos, el coeficiente intelectual también puede variar. A un niño de 11 años, por ejemplo, lo podemos evaluar el coeficiente intelectual y le dio limítrofe. ¿Qué es limítrofe? Que no está normal, pero que tampoco tiene el coeficiente intelectual bajo para decir que tiene una discapacidad intelectual leve. Pero si lo podemos evaluar más adelante, ya podemos decir, le dio una discapacidad intelectual moderada. Quiere decir que el niño declinó en sus capacidades cognitivas para lo que es el coeficiente intelectual. Bueno, por acá había como otra preguntita, voy a mirar, donde dice, decimos entonces que hay trastornos mentales o cerebrales, o es lo mismo. Digamos que Digamos que trastornos trastornos mentales, todo mentales. lo que tiene que ver con la parte psicológica o psiquiátrica. Y si hablamos de un trastorno cerebral, podemos ya hablar, por ejemplo, un trastorno cerebral, ¿cuál podría ser? Según la CIE-10, otros signos y síntomas que involucran la conciencia y los no especificados, o un trastorno neurocognitivo leve, o por ejemplo, una enfermedad, un trastorno neurocognitivo mayor, o por ejemplo, una discapacidad intelectual. ¿Cuál sería, por ejemplo, mental? Un trastorno por ansiedad y depresión, o un trastorno, por ejemplo, por esquizofrenia, o un trastorno esquizoide paranoide.
Doctora, teniendo en cuenta lo que nos explica, entonces allí, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno bipolar, esta persona, pues esto vendría a ser como un trastorno mental, ¿no? El trastorno Sí, bipolar es un está dentro del trastorno mental. mental. Entonces, una persona con este tipo de trastorno debe, digamos, obviamente tiene como acompañamiento el psiquiatra, ¿cierto? Que decimos que es como su médico de cabecera, por decirlo así, pero al lado, pues acompañado a esto, también debe pasar por pues por neuropsicología y por estas pruebas que usted nos acaba de decir. Casi Casi siempre siempre. el trastorno afectivo bipolar puede tener dificultades en la parte de las funciones cognitivas superiores. Muchos psiquiatras mandan a estos usuarios a realizarse pruebas neuropsicológicas y lo que más encontramos en ellos son alteraciones de las funciones ejecutivas, de la atención y de la memoria de trabajo. ¿Secundarias a qué? Al trastorno afectivo bipolar que presenta, pero también los vemos en consulta. Ok, por acá hay otras Entonces preguntas. puede tener el trastorno afectivo bipolar y el trastorno neurocognitivo leve. Listo. Por acá nos preguntan, ¿cómo es el tratamiento terapéutico de neuropsicología para alguien con problemas de memoria y cuánto puede durar? La duración es muy variada dependiendo de la edad de la persona, dependiendo del tipo de rehabilitación que se esté llevando a cabo. O sea, los rehabilitadores, digamos que tenemos algo estandarizado, pero podemos llevarlo a cabo de diferentes maneras. Depende de la periodicidad con la que se esté haciendo la rehabilitación. Y es muy importante con qué frecuencia la persona está haciendo el entrenamiento en la casa. Porque si solamente vamos a la consulta cada 15 días y en la casa no hicimos absolutamente nada, pues esta persona difícilmente va a mejorar. ¿Cuál es la idea entonces con la rehabilitación? Que sea corta, generalmente 10, 15, 20 sesiones máximo, pero se debería hacer un plan de trabajo para que la persona a la persona, yo no puedo hacerle la rehabilitación, darle un tiempo de 30, 40 minutos todos los días para trabajar en las actividades que se le asigna a este usuario. Bueno, por acá tenemos más preguntas. A ver, vamos a mirarlas. Yo creo que esta ya la contestó, pero no sé, ¿a partir de qué edad se empieza a evaluar el coeficiente intelectual? El El coeficiente intelectual coeficiente a partir intelectual de a los partir de 7 los 7 años. años. Se podría decir a partir de los 7 añitos, hasta los 99 años se podría hacer. Bueno, por acá hay otra. Se dice que se pierde una neurona o la memoria. Por favor, ¿nos puede aclarar este término? De pronto está relacionado por las crisis. Siempre han dicho que cuando hay convulsiones, pues se pierden neuronas. No sé si la persona de pronto lo relaciona a esto. Con la No. pérdida de la neurona. Antes se cree en un proceso de neuroplasticidad, que la neuroplasticidad es la creación de nuevas neuronas. Es potenciar conexiones sinápticas entre una neurona y otra neurona que no se han habilitado, por decirlo así. ¿Cómo vamos a hacer esto? A partir del entrenamiento o la adquisición de nuevos aprendizajes. Entonces, digamos que lo que puede afectar una neurona como tal, o sea, en cuanto a las crisis que puede afectar la neurona, es, por ejemplo, el fenómeno que se conoce como hipersincronización, es decir, el cerebro por naturaleza o la parte de las neuronas está sincronizado como si fuera una orquesta, donde cada, eh, cada instrumento tiene una nota y suena en una sincronización. Cuando se produce la crisis es porque hay una hipersincronización de esta orquesta que se excita y genera eso. Pero las neuronas antes, por el contrario, se pueden retroalimentar, se pueden potenciar con algo que se conoce como neuroplasticidad. Y eso se da mucho cuando hay, por ejemplo, daño adquirido.
Es decir, una secuela, por ejemplo, por un traumatismo cráneoencefálico. Puede haber una neuroplasticidad espontánea, que el mismo cerebro, el mismo cuerpo empieza a sanar, y ya lo que es la neuroplasticidad eh, adquirida mediante la rehabilitación. Entonces podríamos decir que las neuronas se regeneran, pues, o sea, así como se mueren en una crisis convulsiva, ellas vuelven a regenerarse. Podríamos Y hablar. se pueden crear otras. Cuando hay pérdida de neuronas, cuando estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, como la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo sería el cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer? Yo pongo el ejemplo, el cerebro de una persona sana va a tener un envejecimiento completamente natural. Todos vamos a tener un envejecimiento natural, donde van a haber un declive en algunas funciones cognitivas, pero no para ser patológico. Cuando hablamos de Alzheimer, el cerebro no está coposito como si fuera un árbol, donde está verde, lleno de hojitas, sino que empieza a ir cayéndose como si estuviera entrando en otoño. Entonces ahí es donde se va perdiendo las neuronas y la capacidad cognitiva. Listo, perfecto. Voy a mirar que aquí ya vi como otras preguntitas. Eh, para una persona de 31 años, ¿cuál debe ser su coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual, digamos que lo vamos a ver de varias maneras. Si estamos hablando de normal, es decir, no hay una discapacidad intelectual. Entonces está en normal bajo, en normal, normal alto, de ahí para arriba los que son superdotados, que son superdotados. Entonces, para una persona de 31 años, no importa la edad, no importa, importa es qué resultados tiene, porque hemos encontrado muchos que incluso trabajan y no tienen epilepsia, y pueden tener un coeficiente intelectual limítrofe. ¿Limítrofe qué es? Que están en ese bordecito, ni normal ni con discapacidad intelectual. Entonces la edad no me va a determinar qué coeficiente intelectual yo tengo. Se dice que el 40% de nuestra capacidad cognitiva nos la da nuestra mamá, pero el otro 60% lo adquirimos mediante nuestro aprendizaje y mediante nuestra vida. Hay un tipo, digamos, de discapacidad intelectual que se puede dar no por condición de la persona, sino por limitación en recursos. Es decir, personas que no tuvieron educación, que no tuvieron de pronto mucho contacto social, se pudo haber generado por falta de estímulo cerebral una discapacidad intelectual. ¿Qué hay que entender de la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual no solamente hace alusión a un número de lo que puede arrojar la escala de inteligencia. Para yo decir si es leve, moderado o severo, también tengo que hacer unas pruebas diferentes que se conocen como Vineland para el adulto, y es mirar qué tan funcional es esta persona, para yo poder decir, en realidad tiene un retraso mental o discapacidad intelectual. Ahí entonces podríamos decir que la estimulación, ¿cierto?, juega un papel muy importante porque obviamente pues un niño necesita como esa estimulación para hablar, porque hay niños que se demoran un poco más en hablar, entonces dicen, es que no le hablan mucho en la casa o entró más tarde a la guardería, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí juega mucho el papel de la estimulación, porque pues veo como que eso podría estar concatenado. Es importante que desde tempranas edades al niño se le incite en diversas actividades, no solamente las académicas. Los niños chiquitos tienen muchas habilidades porque su cerebro todavía se está desarrollando. Entonces, si cogemos un niño hasta los 5 años y lo metemos en clases de baile, en clases de música, en algún tipo de deporte, ustedes van a ver que los niños van a aprender con más facilidad. Yo quiero que ustedes piensen, ¿quiénes de aquí, digamos, son bilingües? Si yo, por ejemplo, no sé hablar inglés, un ejemplo, y tengo 38, 39 años, va a ser un poco más difícil adquirir esta habilidad. Pero si ponemos a ese niño que entró a su colegio y tiene 8 años, el niño con más facilidad va a aprender a hablar este idioma. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía se está adaptando a esto. Entonces, para los que son papás y mamás y tienen niños, es importante que le dediquen tiempo
a lo que es el aprendizaje del niño, no solamente con lo que están adquiriendo en el colegio, sino que puedan tener otro tipo de habilidades extracurriculares que les potencien esto. Y la parte social también es importante. La disciplina, que ustedes puedan crearle unos horarios específicos para que ellos puedan recrearse, para hacer sus actividades. Y con los niños, para potenciar las capacidades, debe ser en periodos muy cortos, es decir, los niños no tienen una atención larga para permanecer en una tarea una hora. Entonces la idea es que se pueda fraccionar 20 minuticos, descanso otro ratico, vamos a hacerle otros 20 minuticos y que sea ese acompañamiento dirigido. Bueno, por acá nos preguntan que cómo se puede detectar que una persona es bipolar. Muy bien. Muy bien. Se conoce en el entorno que una persona bipolar es aquella que cambia de repente, que está bien y que al ratico está mal. Eso hay que erradicarlo porque eso no es real. El trastorno afectivo bipolar tiene que ser diagnosticado por un psiquiatra y por un psicólogo. Se hace una cierta clase de preguntas, de cuestionarios y con la clínica se va a determinar qué es el trastorno afectivo bipolar. Es una afectación, digamos, de la parte mental, donde la persona puede entrar en unas fases de depresión y de manía. Entonces, la manía es que, por ejemplo, exceso de alegría, quieren regalar las cosas, le hablan a todo el mundo, tienen insomnios de 2 meses, su parte sexual está muy activada, se sienten con mucha energía, como si estuvieran levitando, como si quisieran hacer todo de inmediato. Y la fase depresiva, pues que ya conocemos, son esas crisis emocionales que se puede tener, pero la bipolaridad no es cambiar de repente, que estoy bien y al ratico estoy enojado. Eso no es bipolaridad. Y para diagnosticarlo, reitero, acompañamiento psiquiátrico y psicológico. Para terapia cognitivo-conductual. Bueno, doctora, se nos acaba como el tiempo porque realmente el tiempo en radio es como limitado, pero yo creo que pudimos lograrlo a pesar de las... Gracias a Dios. Sí, de toda la inactividad, pues se contestaron muchas preguntas. No es un programa pues donde uno sabe que esto es un tema que es de varios programas, esperamos volverla a tener acá porque son muchas las dudas y en un programa es muy complejo todo, pero quisiéramos saber, ¿cierto? Porque obviamente ya empiezan a preguntar dónde la podemos encontrar, usted tiene redes sociales que nos pueda dar, bueno, ¿cómo sería para encontrar a la doctora? Por supuesto, ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram como Carolina Q. Carolina Quinteros. Sí, yo lo vamos a colocar ahí en el chat. Listo, y le voy a dar Bueno, esperemos un momentico que la doctora se le fue como la señal. Ya. Doctora, ¿ya me escucha? Sí, ya aquí la escucho. Igual, también pueden a contactar a la doctora por medio de la fundación, por si alguna cosa, ¿cierto? La fundación pues les puede dar también los datos de la doctora por si alguna cosa, igual los vamos a poner, ¿cierto, doctora? Entonces repita los datos. El WhatsApp es 324 585 1771. En Instagram, Carolina Quinteros, termina en S. Y en Facebook, Carolina Quintero S, de mi segundo apellido, Sánchez. Pues, ¿atienden alguna clínica especial? Estoy particular. En el momento estoy particular y trabajo unos días para una IPS Visura. Ah, bueno, listo. Ya queremos pues darle las gracias
por aceptar la invitación, por aclarar nuestras dudas. Espero tenerla nuevamente. Quiero decirle pues a todos los de la fundación que ahí están las redes sociales, el teléfono que ahí está en el banner, 312-788-4500. Estamos en Instagram como Renacer con Amor y en Facebook como Fundación Renacer con Amor. Quiero invitarlos pues a todos a que sigan las redes sociales. Vamos a colocar bien las redes de la doctora para que la sigan. Igual si alguna cosa y quieren tener como contacto con ella por medio de la fundación, pues nosotros les podemos hacer como también ese enlace. Recordarles a todos que bueno, que cada 8 días vamos a estar como con estos temas nuevos. Y pues la idea es como que también ustedes sugieran, ¿cierto? Nos pueden sugerir temas para nosotros buscar como profesionales que pues puedan prestarnos pues como el servicio a todos estos temas que son tan importantes para todos. Yo creo que ya la salud mental hace parte del mundo entero, no es algo como exclusivo. Y para el siguiente programa tenemos un tema muy especial que es ansiedad y epilepsia, entonces creo que también va a ser muy llamativo. Y bueno, doctora, muchas gracias, feliz noche a todos. Todo el amor. Y gracias, y bueno, los esperamos dentro de 8 días. Un abrazo para ti, Carolina, y para todos. Muchas gracias por la asistencia.